Estudiantes de La Plata es uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. En sus 120 años de existencia, el Pincha tiene una extensa historia en la primera división, acompañado de un extenso historial de títulos nacionales e internacionales, además de una idiosincrasia casi única en el fútbol argentino. Dentro de su rica historia, Estudiantes de La Plata ha tenido puntos muy altos y muy bajos, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Del punto más bajo que el club ha caído, de la historia negra que el club sufrió en los años 50 que lo llevó a la humillación deportiva e institucional. Quédate porque hoy te voy a hablar de la intervención del Club Estudiantes de La Plata. Antes de explicar por qué una asociación civil fue intervenida, debemos ponernos en el contexto histórico del club. Estudiantes, fundado en agosto de 1905, era un club que desde 1912 militaba en la primera división, ya sea de la Asociación Argentina de Fútbol o de los cismas que este ente tuvo hasta 1929. Desde el profesionalismo en 1931, Estudiantes tenía torneos donde era un equipo de mitad de tabla o que peleaba campeonatos, con planteles que aún son recordados en el club que no pudieron coronarse campeón. El club desde los años 40 venía de campañas regulares y con un crecimiento institucional impulsado por las distintas dirigencias, destacando la de Pedro Osácar, quien bajo su presidencia Estudiantes tuvo sus dos primeros títulos en el profesionalismo, las Copas Escobar y República, ganadas a San Lorenzo y Boca respectivamente. El fútbol argentino vivía momentos complicados bajo el gobierno peronista. La huelga de 1948, el éxodo de jugadores que esta huelga provocó como Di Stéfano, la polémica decisión de Argentina de no participar en Brasil en 1950, además de manejos poco éticos de dirigencias y personas poderosas del gobierno quienes impunemente favorecían a sus equipos. Aunque hay que decirlo, los clubes crecían en socios, venta de entradas e infraestructura. El gobierno peronista trataba de expandir la doctrina justicialista y alinear al mayor número de instituciones sociales. El peronismo trataba de estar en todos lados, en todos los aspectos de la vida social, cultural, política y religiosa de los argentinos. Ya con un contexto histórico y volviendo a Estudiantes de La Plata, en 1951 el candidato radical César Ferri pensa en unas elecciones democráticas y de alta concurrencia al candidato Antonio Greco, apoyado por sectores peronistas como Luis Suárez, dirigente de la CGT platense. Paralelamente a esto, en octubre de 1951, Eva Perón publica su autobiografía La razón de mi vida, libro de culto y un éxito desde su publicación. El libro se entrega gratuitamente a las asociaciones civiles para ser repartidos por parte de la CGT y Fundación Eva Perón. Esto sería el generador de todo el conflicto, ya que Estudiantes, un club con una dirigencia de corte radical que ganó democráticamente, debía repartir la razón de mi vida obligatoriamente sin una ley o normativa que lo especifique. Para sorpresa de nadie, el 18 de junio de 1952 a las 9:30 de la mañana, Luis Suárez junto a dirigentes gremiales se apersonan a la sede social del Club Estudiantes de La Plata, acusando a la dirigencia de esconder los libros de Eva Perón que debían repartir, cosa que se comprobó tras inspeccionar ilegalmente sin una orden judicial la sede del club. Seguido de esto, la CGT convocó un paro general en La Plata y a un acto multitudinario en Plaza Moreno. Estudiante y su dirigencia era acusada de agravio, traición y hasta llamaba a este acto un atentado. La dirigencia fue obligada a renunciar, lo que provocó un vacío de poder y su posterior intervención. El 23 de junio de 1952, en un acto con el intendente platense, dirigentes sindicales, funcionarios y hasta el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, la ex dirigencia de Estudiantes fue calificada de cerebros atrofiados, tarados mentales y degenerados, además de destacar una mala situación económica por parte del club. Quien asumió fue Mario Bucio, socio de Estudiantes y peronista. Estudiantes tuvo que usar sus instalaciones para la jura de la clase 1931 de cadetes. Greco, quien perdió las elecciones, fue nombrado representante ante la AFA. El club debía hacer actos de proselitismo entregando libros de la razón de mi vida cada vez que jugaba. Y como si fuera poco, tras la muerte de Eva Perón, la ciudad de La Plata fue redenominada a Eva Perón. El club tuvo que ser renombrado Estudiantes de Eva Perón. En lo deportivo, Estudiantes es verdad que debía sueldos de la dirigencia anterior, lo que desembocó en una huelga de jugadores en noviembre de 1952. El club, que se encontraba en la mitad de la tabla, tuvo que jugar sus últimas fechas con juveniles. La dirigencia de Bucio, para solucionar el problema financiero del club, decide vender a los mejores jugadores de Estudiantes. Para tener en cuenta, el jugador más cotizado era el Beto Infante, quien River había ofrecido 1 millón de pesos hacía unos meses atrás. Pero para sorpresa de nadie, Infante, Pellegrina, Ogando y Giosa fueron vendidos al Huracán de Ducó por justamente 1 millón de pesos.
La humillación no terminaba ahí para Estudiantes, debía encarar la temporada 1953 con una mayoría de jugadores juveniles y tan solo 2 con experiencia. Estudiantes estaba solo contra todos. Antes del inicio de la temporada 1953, la infame gestión de Marius Bucio finaliza. Raúl Caro Betelú, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, gana las elecciones en una lista única. Betelú trajo un poco de paños fríos a la situación extrema de persecución que Estudiantes vivía. Estudiantes no pudo solucionar todo el daño que la intervención le hizo. El club pasó toda la temporada 1953 último, consumando así su primer descenso. La humillación había tocado techo. Su primera temporada en la B, Estudiantes con Mario Fortunato de DT y con la vuelta del Payo Pellegrina, quien volvía de Huracán, obtiene el campeonato con 46 puntos sobre 43 de Argentino Junior, perdiendo solo 7 partidos y con 19 victorias. Estudiantes volvía a primera y toda esa historia turbulenta comenzaba a llegar a su fin. En 1955, además de poderse mantener en primera, en agosto, en una ceremonia, los socios y dirigentes de Estudiantes recuperan el club. César Ferri, quien fue obligado a renunciar, humillado y sin trabajo debido a las acusaciones, volvía a ser presidente del club Estudiantes de La Plata. Tan solo un mes después, tras el infame golpe del 16 de septiembre, La Plata vuelve a su nombre original y el club vuelve a su nombre original. Los acontecimientos de 1952 dejaron una huella incómoda en Estudiantes para sus socios de la época y de la actualidad, además de la historia general. Los métodos con los que Estudiantes fue demonizado y cooptado no eran nuevos, lo llamativo es cómo un gobierno constitucional y democrático lleva a cabo las peores estrategias fascistas y nazis vistas 10 años antes en Europa. Estudiantes que, al igual que todos los clubes de fútbol argentino, donde los clubes están por encima de cualquier ídolo e ideología, hoy es un club políticamente diverso, al igual que todos los clubes de la Argentina, quienes no se caracterizan por tener una ideología política definida. Muchos de sus 20 fundadores, los primeros socios, los jugadores, los campeones de 1913, las glorias de la primera etapa del profesionalismo, no solo presenciaron una etapa negra del club, sino que como consuelo, muchos años después pudieron ver a Estudiantes salir campeón del mundo en 1968, mientras los interventores y los que pisotearon la institución platense por un motivo meramente político cayeron en el total olvido de la historia.